Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos la amable asistencia a este espacio cultural, Musa Cultura Visual, donde tendremos en esta ocasión el lunes nuestra sesión semanal sobre temas de interés general. En esta ocasión abordamos un tema de actualidad, está prácticamente en todos los periódicos del día y de las últimas semanas y meses, tomando como referencia a un analista político considerado el mejor en geopolítica en América Latina y ubicado entre los 5 o 3 más distinguidos a nivel mundial. Me refiero al doctor Alfredo Jalife Ramé, autor de innumerables libros que abordan justamente problemas de geopolítica, problemas de globalización, de soberanía nacional, de reacomodo de fuerzas, políticos sociales, económicas, incluso algunos análisis también más centrados en cuestiones estrictamente económicas. Bueno, se trata de su libro más reciente, hasta donde yo tengo conocimiento. Él mismo dice que ya está en proceso el que viene, y cuyo título es Gaza, geopolítica de la barbarie de Israel. Es este, aquí lo pueden ver, bueno, acá está también en la mesa. Teníamos la firme intención de tener con nosotros al doctor. Lo habíamos invitado, había aceptado para estar en la FENALI, en el seno de nuestra Universidad Autónoma de Puebla. Desafortunadamente, por los hechos por todos conocidos, la FENALI cambió su fecha inicialmente programada, y por cuestiones de agenda, pues desafortunadamente el doctor Alfredo Jalife Ramé ya no pudo participar directamente en la FENALI. No obstante, pues nosotros, el programa de estudios universitarios, junto con Opción Ciudadana, asociación política que hace labor de ciudadanización de la política, consideramos más que pertinente, ineludible, no dejar pasar la oportunidad de comentar, de leer, de intercambiar puntos de vista a este importantísimo texto, sin perder la esperanza que en algún otro momento el mismo doctor pueda acompañarnos en otras circunstancias, momentos. Bueno, para hacer esta sesión, a la que he convocado como lectura crítica, pero que igual puede ser llamada conversatorio, conferencia o charla entre amigos, me permití invitar, y él gustosamente aceptó, al maestro Ernesto García Hernández, quien se encuentra aquí a mi izquierda y quien es el secretario ejecutivo, ¿no? Es el cargo algo así, coordinador, secretario y coordinador de Opción Ciudadana, que ha estado muy atento a esta problemática y que también desarrolla, diría yo, con mucho más intensidad que el PEU, sesiones de análisis de temas de actualidad. Claro, y con la ventaja que da el uso indiscriminado de la tecnología, cosa que agradecemos también porque contribuye justamente a estas labores de producción y difusión cultural, cuando hay tantos temas que reclaman nuestra atención como ciudadanos.
Bueno, ya también todos lo conocemos, entonces no tiene caso andar más profundizar más sobre su perfil. Pero lo que sí me consta es que es un lector muy meticuloso y muy crítico sobre diferentes textos, y que en este caso particularmente, porque desde que tuvimos oportunidad de adquirir el libro ha estado haciendo comentarios y subrayando notas sobre las tesis fundamentales del doctor Alfredo Jalife Ramel. Entonces le voy a dar la palabra, la dinámica va a ser la misma, él dispondrá de un tiempo libre, no hemos comentado, no he dicho de cuánto tiempo dispone, entonces lo que él considere pertinente, y al final, como siempre, si hay preguntas, comentarios, intervenciones, con gusto las recibiremos. Entonces, maestro, pues bienvenido y adelante. Gracias, maestro Jorge Daniel Alcántara León, director del programa de estudios universitarios de la UAP. Desde luego a Musa Cultura Visual por la hospitalidad. Es oportuno destacar que el doctor presentó su libro el pasado mes de diciembre del año pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde estuvimos, y efectivamente la recapitulación de los hechos que mencionaba el maestro Daniel en torno a la cancelación de la primera fecha propuesta de la Feria Nacional del Libro de la UAP, y donde también hemos intercambiado comentarios de la posibilidad de recibir al doctor en agosto o septiembre, para lo cual nos mantendremos puntualmente al tanto de esta presentación. Insisto, fue una situación que escapa a nuestro alcance. Me permito comentar que la presente obra sí es prologada por su asistente Jessica Gisela González Martínez, y cuenta también con un comentario al final de Thierry Meyssan, quien dirige Rousseau-Voltaire, un también destacado analista geopolítico. Comentar que a la embajadora de Palestina en México, Nadia Laila Rashid, se le obsequió el libro por parte de los poblanos el pasado 13 de marzo en el marco del Día de la Cultura Palestina en el Museo Nacional de Culturas Populares, a quien saludé y entregué a nombre de los poblanos esta relevante obra, que sin duda brinda elementos, datos duros para concientizar, sensibilizar en torno a la compleja, y el doctor le llama a sí mismo, quienes lo siguen ya lo saben, la hipercomplejidad de esta realidad social, esta guerra demográfica, cibernética, de hambre, que al final de cuentas se traduce en una limpieza étnica que los defensores del Estado supremacista de Israel denominan como transferencia voluntaria, le llaman ellos, es un eufemismo asignado, pero diversos analistas, insisto, le refieren como limpieza étnica. Muy nutrida la obra, en breve me permitiré dar lectura a una serie de datos que me permití rescatar y destacar de esta obra, pero se hace mención fundamentalmente de las resoluciones de la ONU, la 142 de 1948, la 242 de 1967, la 348 también, estas resoluciones asignadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde han sido muy puntuales en su señalamiento del cese al fuego, de tener esta catástrofe humanitaria, que al saldo de hoy, más de 50,000 palestinos asesinados, ha sido cercenada, dividida en 4 subtipos de palestinos, en breve lo comentaré, y donde versa el eje central radica en el proyecto del Gran Israel. Quienes seguimos al doctor es ampliamente conocido, este proyecto del Gran Israel, que está reflejado en su propia bandera, las 2 franjas, el río Nilo, el Éufrates, y que sin duda busca apuntalar esta limpieza étnica, como ya mencionaba yo, a toda costa, con el respaldo de Estados Unidos. Ya algunos analistas refieren que el propio
Netanyahu es rey de Estados Unidos y no de Israel, por tanto apoyo que ha tenido para sustentar y justificar su actuar en esta zona en Franja de Gaza. Antes de permitirme dar lectura al texto, lo que rescaté, datos duros que rescaté de esta lectura que llamaron más mi atención, me permití distribuir en sus mesas la distinción entre la Corte Internacional de Justicia, que depende de la ONU, a diferencia de la Corte Penal Internacional. Destacar que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra de Benjamín Netanyahu, que estuvo en Hungría hace poco. Ya señalaba muy bien la eurodiputada Estrella Galán, un discurso muy nutrido en torno a que se le detuviera en Hungría a Netanyahu por crimen de guerra. Netanyahu, junto con el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y de guerra Itamar Ben-Gvir, pues también han sido ya evidenciados en múltiples ocasiones. Esto es la primera tabla, y la segunda hoja pues muestra la cronología de los hechos desde 1917 a 2017, toda esta expansión, este proyecto expansionista de despojo, sustentado, sí, lo refiere muy bien el doctor, en una talmudcracia, el poder del Talmud, los que siguen de manera puntual lo establecido en el Talmud. Bueno, solamente ilustrativo, quien ya lo conozca, pues adelante, pero lo hacemos como parte de un ejercicio, un proceso de educación permanente entre nosotros, donde aprendemos unos de otros, y como parte también de un pensamiento crítico alternativo, ejecutar el análisis, la deliberación pública, y tendiente también a incidir en la toma de decisiones mediante propuestas. Ya hace unos minutos el maestro Federico Chillán Orduña señalaba atinadamente una propuesta. Vino a mi mente también la Carta de los Derechos y los Deberes, de la cual no se hace mención en el libro. Esta Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados del 74, en 74 cumplió 50 años. Hace 50 años ya se hablaba en esta carta de luchar contra el neocolonialismo, el hiperextractivismo, la igualdad soberana de los estados. Hace 50 años ya se hablaba en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Ya lo hemos referido en múltiples sesiones. Es un bello poema, como todo en la vida. Si se queda en palabras y no hay acción social y colectiva, seguirá en palabras. Y quienes sí cuentan con un proyecto real de futuro, porque eso es lo que es el proyecto del Gran Israel, de futuro, terminarán imponiendo, como han hecho hasta ahora, su voluntad. Quien no tiene proyecto propio de vida termina formando parte del proyecto de alguien más. Es necesario remontarnos a lo que es la Nakba, que es oportuno destacar. El pasado 15 de mayo se cumplieron 77 años de la Nakba, que significa catástrofe. Los orígenes contemporáneos se remontan a la Declaración Balfour de 1917, en la que el canciller británico Lord Arthur Balfour anuncia el apoyo del Reino Unido para la creación de un Estado en un territorio que ya era habitado. 90% del pueblo palestino. Hoy en la jornada, la portada da cuenta de que el ejército israelí está ocupando un 77% de dicho territorio, hoy en la portada de la jornada. Desde entonces se desencadena el conflicto palestino-israelí, que ha sido constante durante más de 100 años, con momentos de relativa baja tensión y otros de intenso ataque de Israel contra el pueblo palestino. En 1923 se crea un mandato británico en Palestina que dura hasta 1948. En ese periodo los británicos facilitan la inmigración masiva y confiscan tierras palestinas que se entregan a colonos migrantes judíos. Así se producen las dos primeras grandes catástrofes, Nakba y Naksa. La Nakba significa catástrofe, sucede entre 1947 y 1949 y tiene como consecuencia la destrucción de más de 500 aldeas, pueblos y ciudades palestinas, así como la invasión de territorios por colonos israelíes. Como resultado, los colonos israelíes se quedan con 78% del territorio palestino.
mientras que dejan a los pobladores originarios del 22%, lo que constituye Cisjordania y Franja de Gaza. La Nakba, que significa reversa, de 1967, es un segundo desplazamiento forzado de los palestinos que crea un sistema de dos niveles en el que los colonos judíos gozan de los derechos y privilegios de ser ciudadanos, mientras que los palestinos tienen que vivir bajo una ocupación militar que los discrimina y les prohíbe cualquier tipo de organización política o cívica. Algunos países, organismos jurídicos internacionales de Naciones Unidas, con base en el derecho internacional, han intentado mediar el conflicto y evitar que se repitan hechos como la Nakba y Nakba. Han buscado ambas partes para firmar acuerdos de entendimiento. Muestra de ello son los acuerdos de Oslo en 1993, y se han emitido posturas desde la ONU, como ya mencionaba yo, también las resoluciones que dan cuenta de la flagrante violación del derecho internacional en la Palestina ocupada, y se ha criticado el desplazamiento forzado de palestinos a campos de refugio promovido desde el 47 por Israel. Amnistía Internacional define al apartheid como entendido como sistema de opresión y dominación de Israel contra los palestinos. Han sido ya más de 17 resoluciones que la ONU ha emitido. La 194, como comentaba yo, del 48, solicita el derecho de retorno de los refugiados palestinos desplazados. La 242 del 67, aprobada por unanimidad del Consejo de Seguridad. Y ustedes saben, los 5 miembros permanentes de dicho Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, donde en esta resolución se exige la instauración de una paz justa, perdurable en el Medio Oriente, así como la retirada del ejército israelí en los territorios ocupados palestinos. Hablando de esta cuestión de cultura de paz, nuestra universidad en el año 2005 le otorgó el doctorado honoris causa a Johan Vincent Galtung, noruego, y precursor, pionero en estudios para la paz en el mundo, solución pacífica de conflictos, y nuestra universidad lo distinguió con este doctorado, insisto, hace 20 años, precisamente en junio del 2005, sí. Johan Galtung, es oportuno señalarlo, no lo refiere el autor, sin embargo el autor lo conoce y lo dijo, lo mencionó en la presentación del año pasado de su libro de Nuevo Regio Financiero Multipolar, Desdolarización y Divisa BRICS, que él empezó a seguir a Galtung por la UAP. Él fue muy puntual en ese asunto. Nuestro amigo integrante de Opción Ciudadana, don Ricardo Villa Escalera, recibió en su casa hace 20 años a Johan Galtung. Considero que no es ningún desperdicio leer a Galtung, quien falleció el año pasado también, el 17 de febrero de 2024. Y finalmente la resolución 338 de 1973, es decir, un año antes de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad, respalda la validez de la resolución 242, recomienda el alto al fuego y el inicio de las negociaciones para instaurar una paz justa y duradera en Medio Oriente. La revista británica The Lancet, lo refiere el libro, la obra, refiere y estima que por cada muerte directa de cada palestino, por cada muerte directa hay entre 3 y 15 muertes indirectas. Mencionaba yo que el saldo a mayo, según algunos analistas periodistas, asciende a 50,000 palestinos. Existe también la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que define al genocidio como actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El israelí Yuval Abraham publicó el documento del Ministerio de Inteligencia denominado Ocupación de Gaza y Transferencia Total a sus residentes. En la semana del 7 de octubre, recordarán que fue este ataque perpetrado por Hamas. Netanyahu junto con Biden presionaron a Egipto para recibir a los expulsados palestinos de Gaza.
Y en este documento, insisto, denominado Ocupación de Gaza y transferencia total a sus residentes, permanente forzada de la Franja de Gaza de 2.2 millones de palestinos al Sinaí. Habla el doctor también sobre la técnica Hasbara como una omnipotente propaganda que cuenta con todo el respaldo de Estados Unidos, todo este sistema mediático para construir su verdad y posteriormente divulgarla al resto de los seres humanos. El doctor Alfredo refiere que en una guerra la primera víctima es la verdad. Y ya lo saben, nos encontramos en esta era de la posverdad, lo refiere muy bien en su libro de la invisible cárcel cibernética, este concepto muy relevante y que es obligado a considerar. Como parte de esta técnica Hasbara, su mensaje mercadotécnico de que justifiquen el humanismo intrínseco de su limpieza étnica, refiere que los colonos supremacistas israelíes respecto a los palestinos, que Alá los castigó a que perdieran esta tierra debido al liderazgo de Hamás. No hay otra opción más que moverse a otro lugar con la ayuda de sus hermanos musulmanes. Israel presenta la deportación de la población de Gaza como un movimiento humanitario necesario que evite un mayor número de muertos. O sea, es su línea discursiva, la de la transferencia voluntaria, eufemismo de la limpieza étnica. En la cumbre 37 de la Unión Africana, con una población de 1.400 millones, el presidente de Brasil, Lula da Silva, condenó a Israel por perpetrar un genocidio contra los palestinos. Refiere el autor que esto de la tierra de Israel o el Gran Israel es un burdo mito, para no decir el máximo fraude histórico propalado por el sionismo con el házaro ucraniano Jabotinsky, que ha sido desmontado por el historiador israelí Shlomo Zand de la Universidad de Tel Aviv en su libro La invención de la tierra de Israel. El pasado mes de febrero del año 2025, Donald Trump difundió en sus redes sociales en Facebook un video grotesco denominado Gaza 2025 What's Next, que hoy lo consulté, tiene ya 15 millones de reproducciones y 115,000 likes o me gusta. En este video, cualquiera lo puede visualizar, generado por inteligencia artificial, da cuenta de lo que buscan hacer con las playas de Gaza, construir un emporio hotelero. Ya se sabe que Jared Kushner, inmobiliario, que su padre fue acusado de manejos irregulares por la autoridad fiscal en Estados Unidos, que busca construir en las playas de Gaza un emporio hotelero. Y este video es totalmente grotesco, un homenaje a la megalomanía de Donald Trump, donde la visión monetarista, el supremacismo reinan e imperan en este video. Al final ustedes lo podrán ver. Sale disfrutando junto con Benjamín Netanyahu de una bebida en la playa. Insisto, grotesco este video, increíble para mí que tenga tanto respaldo en redes sociales, pero da cuenta de las personas que siguen a Trump, que piensan como él y en consecuencia lo respaldan. Más adelante referiré sobre los cristianos evangelistas que respaldan al Estado de Israel, para quienes nos ha tocado conocer de cerca a los cristianos bautistas bíblicos en Puebla. ¿Cómo es posible que defiendan más al Estado de Israel, denominado el pueblo escogido de Dios? Entonces, si hay un pueblo escogido de Dios, hay uno relegado. Increíble que muchos poblanos mexicanos, ¿no? También, no solamente en Puebla, muchos partidarios de este movimiento en América Latina. Michel Chossudovsky cita al periódico israelí Haaretz en 2007 sobre el reparto del pastel gasero British Gas, un 60% en gas, Triple C 30% y el fondo de inversiones de la
de la ANP, de la Autoridad Nacional Palestina, anteriormente conocida como la Organización para la Liberación de Palestina, la ANP, que dirigía Yasser Arafat, que fue asesinado, en un contrato de 25 años a British Gas y su asociado Triple C. El Fondo de Inversiones de la Autoridad Nacional Palestina solo quedaba con el 10% de este reparto del gas, y ahí es donde contrasta don Alfredo a Pemex con estos contratos que imponen las transnacionales petroleras anglosajonas y que resultan del todo vergonzosa su función, contrario a atender lo que debe constituir una administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada, paraestatal, que vele por esa función social del pueblo, siendo el pueblo el sujeto político fundamental para que haya Estado. Ustedes lo saben, el artículo 39 constitucional. Michel Chossudovsky comentó que la muerte de Yasser Arafat, la elección del gobierno de Hamas y la ruina de la Autoridad Nacional Palestina han permitido que Israel establezca de facto el control de las reservas marítimas de gas en Gaza. Comentó también que el general Ariel Sharon, cuando ascendió al poder en 2001, amenazó con adueñarse del gas marítimo de Gaza. Refiere el autor que cómo es posible que los házaros de Israel prohíben el retorno de los palestinos cuando fomentan el retorno fake, falso, de los házaros, quienes nunca estuvieron en la tierra de Israel, como demuestra el historiador de Tel Aviv, Shlomo Zahn. En lugar de autorizar en forma farisea, le llama él, su tardía ayuda alimentaria por mar y aire después de casi 5 meses, ¿no sería mejor que Biden, cuando todavía gobernaba, cese un envío masivo de armas y municiones con las que Israel prosigue su infanticidio y feminicidio de palestinos en Gaza? El proyecto del Gran Israel constituye una amenaza demográfica que ha generado, como mencionaba al principio, 4 subtipos de palestinos que hoy discrimina a Israel. El primero se ubica en Cisjordania, la cual está ocupada por Israel con el estatuto actual, sujeto al acuerdo interino entre Palestina e Israel. El estatuto permanente será determinado en las futuras negociaciones. El segundo subtipo constituye el estatuto de la Franja de Gaza, todavía que tiene que ser resuelto con negociaciones. El tercer subtipo, Estados Unidos con Trump y Jared Kushner reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 2017 como medida diplomática para apuntalar su legitimidad o aceptación, sin tomar una posición concreta sobre los límites específicos de la pseudo soberanía de Israel. Y el cuarto subtipo, los asentamientos judíos que se encuentran en todas partes, en particular en el noreste, centro, norte y alrededor de Jerusalén. También la obra da cuenta de un plan llamado el Plan Dalet o Plan D, el cual fue diseñado por los envalentonados dirigentes sionistas gracias al apoyo financiero de los banqueros globalistas Rothschild, impulsores de la Declaración Balfour de 1917, para la instalación de un hogar judío en Palestina, lo que generó la Resolución 181 de la ONU, la creación de 2 estados separados, uno árabe y otro judío. Dicho Plan Dalet o Plan D busca la despoblación forzada y destrucción de las propiedades palestinas, despoblación y limpieza étnica de los palestinos en Gaza. Ya hace 130 años, el padre del sionismo moderno, el házaro Theodor Herzl, adelantó la limpieza étnica de los pobladores, y lo cito textual: intentaremos obligar a la población empobrecida a cruzar la frontera procurando el empleo en los países de tránsito, mientras le negamos cualquier empleo en nuestro propio país. La expropiación y expulsión de los pobres deben llevarse a cabo de manera discreta y circunspecta. Refiere el autor que más allá de los solipsistas mitos y creencias, los fenicios cananeos fundaron Jerusalén, Urushalem, Dios Shalem, hace 5000 años, mientras la migración de Abraham sucedió mucho después, entre 2000 años y 1700 años antes de Cristo. El migrante Abraham fue originario de Ur, en Mesopotamia, no de la antigua Palestina. Hoy visualizaba un tuit de Eliyahu Malí, yo no lo había visto, ya es hace algunos meses, un año me parece,
Eliyahu Malí, jefe de la yeshiva, escuela talmúdica Shirat Moshe, quien invoca el principio halakha. También el doctor le llama la doctrina halakha, que se le denomina, se conoce como la vía de la conducta. Y refirió Eliyahu Malí que los palestinos deben ser aniquilados, incluyendo bebés y ancianos. El sanguinario rabino Eliyahu Malí, cuyos estudiantes sirven en el ejército israelí después de sus estudios, refirió en una conferencia que todos los residentes de Gaza deben ser asesinados. Malí comentó que de acuerdo con la ley halakha y la técnica Hasbara, la omnipotente propaganda, son los hijos de las previas guerras a quien dejamos vivos, dijo Malí, y en realidad son las mujeres que producen terroristas. El canciller chino Wang Yi llamó el conflicto de Gaza como una desgracia civilizatoria. Esta obra da cuenta de la múltiple variedad de análisis en todo el mundo, citando al portal iraní Press TV, al chino Global Times, pero en este momento quiero referir al periodista házaro Yehuda Schlesinger, quien exigió en el canal 12 de los cajanistas, los que siguen a Amir Kahan, que la sodomización de los prisioneros palestinos debería ser una política de Estado. O sea, quería llevarlo a ese rango. Según la UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, casi 90% de las escuelas en Gaza han sido destruidas, lo cual denota un sistemático y deliberado lexicidio, aniquilación de la enseñanza de los palestinos, la población más letrada y culta del mundo árabe. Y refiere el doctor, qué mejor arma que acabar con el origen y la propia genealogía de los palestinos, borrando toda memoria histórica del mundo. Cisjordania ocupada constituye 5.860 kilómetros cuadrados y 3.2 millones de palestinos sin salida al mar y desconectada de Gaza. Jerusalén Oriental también ocupada, un total de 704.900 colonos israelíes según la CIA, y la expulsión de 3.2 millones de palestinos para promover la nueva Judea del siglo XXI. 85 bombas Bunker Buster Bomb tipo GBU-31, que tienen una penetración de hasta 30 metros bajo tierra, fueron las que destruyeron 6 edificios en el barrio chiita de Dakhia, en el sur de Beirut, donde el cuartel general de Hezbollah en el piso 14 subterráneo se encontraba. El líder de la guerrilla libanesa chiita, Hassan Nasrallah. Se maneja que la orden fulminante fue dada por Netanyahu. Han oído de los letales bombardeos de Israel en los barrios chiitas de Beirut, más de 1 millón que se han ido a refugiar a Siria. Pareciera que Netanyahu busca limpiar teológicamente a los chiitas del sur del Líbano y a la Beca, con el fin de apoderarse del río Litani y los pletóricos yacimientos de gas frente a costas de Tiro. Mencionaba yo otra variable, la guerra por los energéticos, que continúa. Comenta el autor o pregunta una pregunta detonadora: ¿qué sigue? ¿Un solo estado supremacista teocrático judío? ¿2 estados? ¿Una confederación? ¿O un referéndum? Es el proyecto político del Estado sionista supremacista y expansionista. Refiere el autor que el primer escenario de Netanyahu, que lleva 19 años gobernando en Israel, el primer ministro que más años ha ocupado la presidencia de Israel, ha impuesto en forma gradual su neocolonialismo irredentista. Itamar Ben-Gvir pregona la solución de un solo Estado teocrático judío que incluye la anexión de Jerusalén Oriental en Al-Quds como de Cisjordania mediante la transferencia y deportación de 6 millones de autóctonos palestinos erradicados desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. El segundo escenario de los 2 estados, la creación de un Estado independiente de Palestina, contiguo a Israel, al occidente del río Jordán. El tercer escenario, confederación entre las entidades israelí y palestina, totalmente inviable hoy, señala el autor. Un cuarto escenario, referéndum,
que es la solución que propone el supremo líder de la teocracia chiita de Irán, el Ayatollah Jamenei, un referéndum nacional en el territorio de Palestina presentado a la ONU, donde participe todo el pueblo palestino, cristianos, musulmanes, judíos, para que ejerzan su derecho a la autodeterminación. Y el quinto escenario, la extenuación palestina en un enfoque cronogeopolítico. Ya desde hace 104 años, la declaración Balfour, por la bendición de los banqueros del terreno bélico, la crueldad del tiempo diacrónico, ha desembocado en la atomización y segregación de 4 tipos de palestinos. La obra, sin duda, genera una sensibilidad para quienes crecimos en una iglesia cristiana, como fue mi caso, porque desde la infancia impone la lectura de la Biblia, la Reina Valera 1960, que consta de 66 libros, y donde se toma la literalidad en la lectura de la Biblia. Refiere el doctor sobre la doctrina Amalek. Doy lectura al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, no con el propósito de adoctrinar, sino de cuestionar. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Con su doctrina Amalek paleobíblica, Netanyahu y sus aliados supremacistas colonizadores, Ben-Gvir y Smotrich, justifican su infanticidio para permanecer en el poder y aplican su controvertida hermenéutica o interpretación en forma unilateral, excepcional y solipsista, que carece de validez universal y que tiene pendientes las 3 resoluciones. Insisto, ya mencionaba al principio, van más de 17 resoluciones de la ONU, pero destacan 3, la 142, la 242 y la 338. El coronel retirado Douglas MacGregor, que fue asesor del Pentágono con Donald Trump en el anterior periodo, del cual da cuenta también el autor, comentó en 2023 que los israelíes en efecto son dueños de Washington, han obtenido lo que han querido. Francamente, Netanyahu ejerce más influencia y autoridad en Washington que el mismo Biden. Netanyahu es el rey de Estados Unidos, no de Israel. Generó esa sensibilidad, dado que los que crecimos en una iglesia cristiana, ya mencionaba yo, pues se les impone, se nos impuso el tomar la literalidad de la Biblia. ¿Y cómo es posible que un niño crezca con el pensamiento de Amalek, de aniquilar enfermos? No es el único pasaje que da cuenta de este actuar, hay otros. Matar enfermos, ancianos, niños, bebés. Esa es la estructura mental de pensamiento y la forma de operar, que en consecuencia uno puede entender cómo es el pensamiento de muchos cristianos hoy en día. Se les respeta su forma de pensar, pero no se pueden llamar humanistas o que estén a favor de una cultura de paz quienes piensan y adoptan esta estructura a sus vidas, y particularmente que dan respaldo a Israel, que insisto, le denominan el pueblo escogido de Dios. El autor también, el doctor, sigue al analista belga Elijah Magnier, quien es un analista que demuestra que Filistín-Palestina fue primero habitado por los árabes cananeos, no judíos, así que la tierra de Canaán es anterior a Abraham y Moisés. Elijah Magnier comentó que el nieto de Noé fue Canaán, hijo de Ham, de donde provienen los palestinos cananeos. En Génesis 9:18 da cuenta de esta historia. Los cananeos y su tribu afín, los jebusitas, son pueblos árabes que emigraron a Palestina desde la península arábiga antes que los judíos, alrededor de 2500 años antes de Cristo. Los fenicios, como sus vecinos moabitas y edomitas, fueron pueblos cananeos, semitas. Jerusalén es de origen cananeo, fenicio, semita. Su nombre significa muy probablemente ciudad Shalem, dios de la religión cananea. Los verdaderos propietarios, refiere el autor, teológicos y catastrales de la antigua Palestina son los cananeos, fenicios y semitas, y que hoy no podrían recuperar sus bienes expoliados, ya que carecen de 300 bombas termonucleares clandestinas y del apoyo irrestricto de Estados Unidos.
El autor en la obra refiere que existen 3 subgrupos geoétnicos de judíos según la taxonomía de la Enciclopedia Británica. En primer lugar, los askenazis, radicados en Europa y que hablan de 5 millones, de los cuales 6 millones habitan en Estados Unidos, pero que omiten su conversión al judaísmo en el siglo VIII. El segundo grupo geoétnico, los Mizrahi, que vivieron en África del Norte y Medio Oriente y cuyos ancestros no residieron en Europa. Y en tercer lugar, los sefarditas, miembros o descendientes de los judíos que vivieron en España y Portugal. Los házaros no son semitas, a diferencia de los Mizrahi y sefarditas, que sí lo son, comenta el autor. Y para terminar con la cuestión de Didier Manier, el analista belga, quien ha desmontado el mito de la tierra de Israel, en realidad la fenicia tierra de Canaán, Filistín, Palestina, fue primero habitada por los árabes cananeos, no judíos, así que la tierra de Canaán es anterior a Abraham y Moisés. Cita también el autor a Donald Sasson, profesor de la Universidad de Londres, quien comentó que el Israel bíblico es solo el norte de Samaria y nunca existió un Reino Unido que incluya tanto Judea como Samaria. Arguye que no es un argumento reclamar la condición de estados después de más de 2000 años, es una ironía de la historia que tanto sionistas del pasado, la mayoría de judíos seculares, utilicen argumentos religiosos para respaldar su caso. Una pregunta detonadora del autor también: ¿cómo pueden regresar los ashkenazis házaros, hoy aplastante mayoría de Israel, donde nunca estuvieron antes de su masiva migración del siglo XX a la antigua Palestina? Mencionaba yo sobre los evangelistas sionistas que respaldan a Israel, el ala fundamentalista del Partido Republicano, quienes creen y profesan la creencia de que la instauración del Estado de Israel y el regreso de los judíos a Tierra Santa cumplen las profecías bíblicas. El problema radica en que habría antes que definir el significado de judío, ya que hoy la mayoría de esa religión, refiere el autor, son conversos ashkenazis de origen házaro, centroasiático, mongol, conversos a la religión judía en el siglo VIII después de Cristo. La metáfora de la reina israelita Esther es muy socorrida por el fundamentalista evangelista Pompeo, Mike Pompeo, anterior funcionario del gobierno de los Estados Unidos, quien ha sido señalado como instigador en alianza con Netanyahu del asesinato del icónico general iraní Qasem Soleimani. Según la narrativa paleobíblica, las imploraciones de Esther ante el rey Jerjes evitaron la aniquilación del pueblo hebreo por Hamán, asesor del rey persa en el siglo V a.C., y es donde justifica Mike Pompeo el actuar, que en 2020 señaló y estaba convencido que Donald Trump era equiparado a la reina Esther, destinado a salvar a Israel de la amenaza iraní. Las 4 Palestinas engendradas por Israel: la primera, la Franja de Gaza; segundo, la Cisjordania, frontera con Jerusalén Oriental en Al-Quds; tercero, Jordania; cuarto, Palestina de los refugiados de casi 6 millones. La primera Palestina, constituida por la Franja de Gaza, ostenta 2 millones de habitantes y uno de los peores PIB per cápita del mundo. Como aquí en Puebla tenemos el municipio más pobre, donde Moreno Valle inició su campaña y la concluyó, el municipio de El Osochitlán. La segunda Palestina, Cisjordania, gobernada por Autoridad Nacional Palestina, vestigio de la Organización para la Liberación de Palestina que dirigía Yasser Arafat, que también donde tuve oportunidad de intercambiar, como mencionaba al principio, el pasado 13 de marzo de 2023 en el Museo Nacional de Culturas Populares con la embajadora de Palestina, Nadia Laila Rashid. Tiene un profundo respeto por Yasser Arafat y lo reproduce ese respeto y se mantiene esa vigencia de quienes ya no están. La tercera Palestina, hoy Jordania, con casi 11 millones de habitantes, es frontera con Cisjordania e Israel a lo largo del río Jordán. Y finalmente la cuarta Palestina, los palestinos que viven en Israel, que tienen ciudadanía de pasaporte pero sin ciudadanía democrática e igualitaria. Refiere el autor también a Mordejai Vanunu, ya para encaminándonos al final y también estimular la deliberación con preguntas, respuestas, comentarios adicionales. Mordejai Vanunu en 1986
reveló los secretos de la planta nuclear de Dimona en Israel, que le valió su encarcelamiento durante 18 años, y él refirió que durante 3 años consecutivos, seguidos, preso, estuvo con iluminación, la luz encendida durante 3 años seguidos por parte de sus verdugos israelíes. En la etapa de mayor conectividad global instantánea que hoy vivimos, refiere el autor, contradictoriamente es la peor era de la desinformación, y quien mejor convenza a la opinión pública mundial con sus mentiras podrá avanzar en su agenda bélica en un óptimo entorno doméstico y foráneo. Ya mencionaba al inicio que la primera víctima en una guerra es la verdad. Israel posee un máximo de 400 bombas atómicas según el boletín de científicos estadounidenses. También refiere el autor que, citando a Jimmy Carter, daba cuenta de la existencia de 300 bombas. La Corte Internacional de Justicia, que se encuentra a su izquierda, y a quienes nos siguen en redes sociales, en la tabla a la izquierda, situada a la izquierda, la Corte Internacional de Justicia, dependiente de la ONU, a diferencia de la occidental Corte Penal Internacional, declaró la ilegal ocupación de los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén. La ocupación es el pilar principal del sistema del apartheid que Israel utiliza para dominar y oprimir a los palestinos. Refiere también al autor, no solo en su libro, también en sus videos, como todos los lunes y jueves, a Shlomo Sand, este historiador emérito de la Universidad de Tel Aviv, en su libro La invención del pueblo judío, que desmonta todas las falsedades catastrales del sionismo y expone que el mismo Netanyahu ignora su origen, cuyo verdadero apellido polaco es Milejkowski, y pregunta el autor si existirá alguna coincidencia con Milei de Argentina. ¿Cómo pueden los házaros manipular a su antojo la ley del retorno cuando nunca estuvieron antes ni en Israel, ni en Palestina, ni en Judea, ni Samaria? Lo mismo se aplica a Abraham, refiere el autor, un respetable migrante de origen iraquí. ¿Hasta cuándo podrá Netanyahu, con la complicidad del presidente en turno de Estados Unidos, seguir pisotando en forma inimputable las leyes internacionales? La Corte Internacional de Justicia legaliza el carácter de Estado paria de Israel, que practica el genocidio sin el menor recato en pleno siglo XXI. Hablaba al inicio de la guerra también de energéticos, económica, financiera, donde también postula la tesis, la hipótesis del doctor Alfredo Jalife de que la mejor arma defensiva de Irán en esta lucha y guerra territorial por parte de Irán consistía en cerrar el estrecho de Hormuz con el fin de elevar a la estratosfera el precio del oro negro, donde Irán se coloca como el principal líder del mundo musulmán con 1.800 millones de feligreses. Y destaca el autor que Irán no posee bombas nucleares, por eso lo cito yo, a diferencia de Israel con su planta nuclear en Dimona, entre 300 y 400 bombas nucleares, lo cual inventa Israel constantemente en torno a la posesión de Irán de bombas nucleares. El arma económica de Irán es el cierre del estrecho de Hormuz, lo cual provocaría una crisis global con el alza imparable del precio del petróleo. También cita el autor a Scott Ritter, ya en sus videos y en sus diversas obras, que fue agente del MI6 y fue quien evidenció la mentira de la creación o la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein. Scott Ritter también se hace mención en esta obra. La inimputabilidad de Israel ha sido expuesta en 3 eventos que obligaron a la intervención de Biden. El primero, el asesinato de 7 voluntarios del World Central Kitchen. El segundo, el ataque al consulado de Irán en Damasco, que pisotea la inviolabilidad diplomática. Y tercero, la exposición del cibergenocidio del ejército israelí mediante la inteligencia artificial. Existe en la obra también un sistema de espionaje llamado Where's Daddy, donde está papá, muy cruel, lo refiere el autor, en el cual ingresaban a los hogares palestinos para localizar y estar al tanto de los habitantes de cada hogar palestino.
El exterminio palestino empezó con la falsificación estadística y el asesinato del primer laborista Isaac Rabin por el gajanista Yigal Amir fue el catalizador para la llegada al poder de Shimon Peres, padre de la bomba atómica de Israel, y luego de Netanyahu, quien siguió el plan trazado por el general Ariel Sharon para la creación del Gran Israel, del que ambos fueron instituidos por el rabino Menachem Mendel Schneerson del movimiento Chabad Lubavitch, considerado el líder judío más influyente del siglo XX, nacido en Ucrania y enterrado en Nueva York, donde Javier Milei estuvo hace unos meses en su tumba también. El exdiplomático británico Alastair Crooke, que también cita ampliamente el doctor, afirmó que la expulsión de los palestinos de Cisjordania será redireccionada al Líbano, maquillada, como ya he mencionado, con el eufemismo de la transferencia étnica o voluntaria, en vez de llamarlo como limpieza étnica. Refiere el autor como término propagandístico de su técnica Hasbara, esta omnipotente propaganda que en realidad encubre la limpieza étnica. La Corte Internacional de Justicia, dependiente de la ONU, sentenció el genocidio de Israel y la Corte Penal Internacional condenó como criminales de guerra a Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y donde también es necesario recordar que Sudáfrica presentó una denuncia y también grupos de abogados a escala internacional presentaron denuncias contra Netanyahu, Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que generaron cierta trascendencia a nivel mundial. Refiere el autor que la perturbadora afirmación del talmúdico Smotrich, cita textual: deseo un país judío, poco a poco está escrito que el futuro de Jerusalén es expandirse hasta Damasco. La talmudocracia, es el poder del Talmud de Smotrich, deglutiría Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Egipto y Arabia Saudita. La talmudocracia define a los goyim como bestias, refiere el autor también en sus videos. Algún parecido teológico de la talmudcracia con el globalista Foro Económico Mundial de Davos y su modelo de la gobernación por el 1% de la élite Hazara. El pugnaz Leo Strauss fue seguidor del sionista revisionista Jabotinsky, que ha esclavizado al restante de los más de 8.200 millones del género humano. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano estorba al irredentismo escatológico del talmúdico Gran Israel, que busca adueñarse del río Litani de Líbano y operar su cambio de régimen mediante el nuevo orden medio oriental de Netanyahu. Yasser Arafat, solo una cita de Yasser Arafat: en el vientre de cada mujer palestina está la liberación de los palestinos. Concluyo mencionando que es necesario repensar el ordenamiento jurídico internacional, y lo hemos deliberado ya con el ingeniero Ricardo, que amablemente nos acompaña, el qué hacer, qué estimular propuestas. El pasado sábado en la jornada se difundió un artículo que daba cuenta del ayuno de mujeres académicas en México, donde solicitaban al gobierno de México romper relaciones diplomáticas con Israel. Finalmente, considero que la sensibilidad de las imágenes y los videos a que cualquiera puede acceder en las redes sociales y donde son ampliamente ilustrativos, pero sí antihumanos, de niños, mujeres asesinadas, es muestra para sensibilizar, pero es insuficiente, dado que ya mencionaba yo, muchos cristianos dan ese respaldo al proyecto de este Gran Israel. ¿Cómo es posible que se sustente y se justifique este actuar, y desde México se le brinde ese respaldo a este proyecto evidentemente antihumano y que busca atentar contra la dignidad de la persona humana?
le doy el uso de la voz al maestro Daniel Alcántara, pero recordando y finalizando con la necesidad de establecer estos ejercicios de educación permanente entre nosotros para intercambiar ideas, propuestas que estimulen el actuar de los seres humanos. Y no hay mayor prueba que el mapa que tengo en mis manos, que tienen ustedes en sus mesas, de la evolución cronológica de la ocupación de los colonos supremacistas en este territorio, en Gaza, y que es necesario estimular, ya mencionaba yo, la sensibilidad del pensamiento crítico alternativo. Hoy en México sí vivimos en una crisis, sí vivimos en crisis donde la cultura de paz está ausente y es necesario pacificarla y establecer acciones concretas para detonar esta cultura de paz. Concluyo solo refiriendo que en el año 1998 la Organización de las Naciones Unidas emitió la Declaración de las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las generaciones futuras. Tiene unos artículos que son poema también, como refería yo, de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Habla sobre la cultura, la paz y el derecho a mantener la vida y garantizar esas condiciones de reproducción de la vida. En consecuencia, creo que debemos mantener de forma permanente este tipo de ejercicios y diálogos. Gracias por su asistencia. Bien. Agradezco la amplia intervención. Creo que es una síntesis muy puntual de los puntos más sobresalientes. Hay, desde mi punto de vista, varias cosas que pueden llamar la atención, pero más que hacer un resumen del resumen, más bien quisiera plantear si dentro de los asistentes hay preguntas o comentarios para de ahí partir para el debate. Entonces, si alguien quisiera hacer uso de la palabra, me lo indica, por favor, o pasa el micrófono directamente. Allá atrás veo dos manos, si se acercan, por favor. Bien, hace un momento les propuse a los ponentes que se plantee una propuesta a la Universidad Autónoma de Puebla, particularmente a la Facultad de Filosofía y Letras, para que se programe el estudio de una monografía de toda esta problemática, concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia, porque es un problema que no se puede abordar en una sesión de una hora. Requiere un estudio más prolongado y propongo que se haga un estudio monográfico, porque pues es más de un siglo que tiene el problema. Aquí hay estudiantes de filosofía, estudiantes universitarios, entonces que esta propuesta pues incida en la necesidad de desarrollar la cultura de paz a que se ha referido el maestro Ernesto, porque pues está ausente y es una lástima que haya indiferencia de parte de la comunidad universitaria ante esta masacre, ante nuestros ojos, que todos los días arroja víctimas inocentes, niños sobre todo. Y pues es una pena que no hagamos nada al respecto como comunidad, de modo que esa es la propuesta concreta. Se la hice a los ponentes, pero me gustaría que contara con el respaldo de los asistentes, ¿sí? El maestro Ricardo Villa Escalera pues tiene mucho que aportar en este sentido. Entonces
pues que en el programa de estudios universitarios y en la universidad misma pues se lleve a cabo este estudio más prolongado para involucrar a más estudiantes de las humanidades. Filosofía y letras de la propia UAP, que está aquí abajo, y también queremos hacer un planteamiento. Hemos estado a cabo llevando un periódico estudiantil comunitario que acaba de nacer. Me gustaría presentarse. Este es el primer tomo que hemos entregado, que tenemos letras libres, escritos libres, pero estamos organizando un taller para necropolíticas que va a ser en septiembre en conmemoración junto con el 11º aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, que para reforzar este taller, las ideas, las necropolíticas y demás, nos gustaría justamente organizar un pequeño evento, tal vez un conversatorio como este, al interior de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, que está un poquito aquí abajo, y pues nada, nos gustaría plantearles estas ideas. Este primer tomo que les acabo de pasar salió apenas este mes, el 16 de este mes, y el que planeamos para septiembre justamente va a estar dedicado a necropolíticas desde Ayotzinapa, Gaza, de esterilizaciones forzadas, por ejemplo, en Ecuador y Perú, bueno, poco más. Gracias, Cristian, ¿verdad? ¿Tu apellido? Antonio Guerra. Gracias. ¿Por qué el nombre ¿Sí? ¿Existe otra pregunta? ¿Sí? Sí, adelante. ¿Pero otra pregunta existe? El ingeniero. Solo, si me permite preguntarte, Cristian, ¿por qué el nombre de Rosario? Ayer se cumplieron 100 años del natalicio de Rosario Castellanos Figueroa. ¿Por qué el nombre de Rosario? No fue a propósito, justamente fue en honor y mención a Rosario Castellanos, justamente. El año 2000, me parece que fue hace un año o 2 años, que se dejó la administración a cargo del director Xolotopsi. La administración de la UAP con Lilia Cedillo nos otorgó un nuevo edificio, al cual se denominó Rosario Castellanos, ya por también conmemoración del centenario. Y bueno, estudiantes de filosofía del corte latinoamericana decidimos que se llamaría Rosario Castellanos. Es un periódico que pensamos ser de corte social, de hecho es periódico estudiantil comunitario de Rosario. Muy bien. ¿El edificio que mencionaste cuál es? ¿Dónde se sitúa? Frente al Sol de Puebla. Toda la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP está tal cual aquí a la UAP. Ya, gracias. Que fundó Ángela Altieri, ¿verdad? Tu familia de don Ricardo, ¿no? Ingeniero, sí, por favor el micrófono para, si fuera tan amable, para que quede registrado en las grabaciones. Desde luego que le enviamos un saludo al autor, don Alfredo Jalife. Así es. Pues miren, yo empecé a enseñar en la UAP en el año 64, hace 60 años, en la Facultad de Economía, la Facultad de Empresas. Y efectivamente apoyé mucho al doctor Ángel Altieri, mi gran amigo, para fundar la Facultad de Filosofía. Y se fundó, la dirigió en 10 años. Y qué bueno, porque las grillas, ya saben, en la universidad son fuertes. Y él, como italiano, bueno, desde luego nacido en México, pues las pudo torear. Y bueno, la facultad, pues qué bueno que ahorita está funcionando. Y la de Economía también, ¿no? De Rosario Castellanos, pues yo le decía a Ernesto que, porque yo recuerdo, ella desgraciadamente murió electrocutada en un baño que pues, ella no se fijó, puso algún aparato eléctrico y tengo entendido que fue en Egipto. Sería conveniente, ahora que se celebran los 100 años, saber cómo fue que murió, porque no murió, que yo sepa, si mi memoria no me falla, ¿verdad?, de muerte natural, ¿sí? Hay que saber exactamente qué fue lo que pasó. Como con nuestros 2 marinos que murieron ahí en el puente de Brooklyn, pues se dice ya murieron. ¿Y qué pasó? Se cayeron de 30 metros y se tapallaron en el suelo, porque eso se dio con ellos, ¿verdad? Pobres que tuvieron ese tremendo percance.
que les costó la vida. ¡Qué barbaridad! Pasaron ustedes los celulares, es lo mejor y es lo peor que podemos tener. Mira, no te puedo atender los canales en unos 20 minutos. Mándame un mensaje, estoy dando aquí una conferencia, ¿ok? Ándale. Bueno, miren, sobre el tema de los famosos judíos israelitas, pues lo primero es Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? Yo la vi a ella retratada como con 50 o 60, todos hombres judíos de la comunidad judía, aquí en México, ¿sí? En su campaña. Ella estaba sentadita y estaba rodeada por varias filas de la comunidad judía. Bueno, sabemos de sobra que la comunidad judía es muy importante, no solamente en México, sino sobre todo en Estados Unidos. Y había que preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué hace Estados Unidos apoyando a Israel? Bueno, pues todo el mundo sabe que le manda armas, le manda dinero y francamente, pues a pesar de todo lo que ha dicho Trump de Netanyahu, pero sigue el genocidio, ¿sí? Al final de cuentas. Ahora, estos asuntos históricos, como decía el maestro Federico, de tantos años, pues ya saben que desarrollan muchos odios y muchas venganzas y, en pocas palabras, ¿verdad?, muchas locuras. Los 200 y tantos rehenes que tiene Hamas, pues no los ha entregado. Le faltan 56. Bueno, si Hamas está dispuesto a que masacren a 2 millones de personas, ¿verdad?, como grupo terrorista por los 56 rehenes, también hay que pensar en eso, ¿verdad? Todo es una negociación, es lo que se llama un trade-off, ¿no? Tú me das, yo te doy, etcétera, etcétera. Los israelitas, que como hoy mandaste, salió en la jornada en primera plana, no sé si ya lo vieron, tienen controlado el 77% del territorio de Gaza. Yo no sé ese número cabalístico, 77%, es la primera plana de la jornada de hoy. No sé de dónde sale, pero es lo que dice, ¿no? Entonces yo no sé si quieren controlar el 90% o el 99%, o qué es lo que quieren hacer. Ahora, los israelitas dicen, vamos a seguir acabando con Gaza hasta que no acabemos con Hamas. O primero acabamos con Hamas y después ya dejamos Gaza tranquila, ¿no? En fin, es un enredo verdaderamente muy complejo, como ustedes saben. Ahora, nuestros intelectuales ya estuvieron en el hemiciclo a Juárez, ayer, antes de ayer, en la Ciudad de México, creo que ya lo saben. ¿Y qué hicieron? Pues un ayuno, una huelga de hambre de 24 horas. Se pusieron ahí en el hemiciclo que todos conocemos y ya, gran protesta. Y se acabó. ¿Qué trasciende eso? Muy poco. Ahora, sabemos que Israel tiene ideas, vamos a llamarles un poco estrafalarias, y que quiere apoderarse casi de la mitad del Medio Oriente, porque desde tiempos inmemoriales piensan que les pertenece qué sé yo cuánta tierra ahí. Habría que ver los kilómetros cuadrados a que aspiran. A lo mejor es 500,000 de kilómetros cuadrados. Y estamos peleando ahí por Gaza y Cisjordania y las alturas del Golán, etcétera, etcétera, que no es suficiente. Ahora, en primer lugar, Israel está ahí como un pago por el holocausto que causó Hitler, que todos dicen que son 6 millones de judíos, que se los echó al plato en forma completamente indebida, ignominiosa, y eso sí que fue un brutal genocidio. Ahí terminó la diáspora hasta cierto punto de Israel y ya se concentraron, y ya por los acuerdos que hubo en 1948, pues ya se desarrolló, digamos,
el pueblo israelita con su estado y todo cuanto ustedes saben, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces yo le puse a Ernesto hoy un escrito diciéndole: México va a retirar su embajador de Israel. ¿Qué ha dicho Claudio? México va a romper relaciones con Israel. México va a tener una misión de paz de mexicanos, de la sociedad mexicana, que vaya, aunque sea nada más una simulación, a Israel y decirles: bueno, muchachos, ya estuvo suave, o qué vamos a hacer aquí. O sea, que se vea una acción específica de nuestro ilustre gobierno, y específicamente de la presidenta, ¿no? Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones, ha dicho algo al respecto. ¿Cuál ha sido nuestra política? La política del avestruz. Vamos a meter la cabeza en la arena y no sabemos nada de nada. Bueno, todo esto a mí me parece ridículo. Yo no acepto nada de toda esta situación, absolutamente. Creo que nuestro país tiene que actuar y actuar como Dios manda y jugárnosla, ¿verdad? Porque obviamente es un ojo al gato y otro al garabato. ¿Por qué? Cualquier cosa que hagamos en relación al famosísimo pueblo, no tanto pueblo, ¿verdad?, sino gobierno de Israel, porque el pueblo de Israel ya ha manifestado muchas veces en la calle para parar a su gobierno. O sea que el pueblo de Israel tampoco está dormido y está diciendo que se sigan aquí matando a todos los gazatís que puedan matar, tampoco. Pero si nosotros nos vemos en esa dirección, pues obviamente el camarada Trump va a tomar nota, ¿no? Y pues esos son juegos de ajedrez, y pues ya saben ustedes que la situación que tenemos con Estados Unidos es muy comprometida. Ya no necesito hablar de todo lo que ha pasado entre estos dos países, el nuestro y el de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en pocas palabras, la situación está muy indefinida. Es una lástima que tantas mujeres y niños inocentes estén muriendo, ¿verdad? Ya parecemos Herodes, que dijo: me voy a echar así a todos los niños, y pues no encontró a Jesucristo. Si no se lo hubiera echado también, y ya, ahí murió el cristianismo, ¿no? Pero bueno, Jesucristo tuvo suerte, lo supieron esconder y no se lo echaron. Hay que recordar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad, la pelota está en Palacio Nacional. Está en nuestra secretaría, si es que existe cierta independencia de relaciones exteriores. No creo que Juan Ramón de la Fuente se atreva a tomar ninguna iniciativa, él en lo particular, ya saben. Y Claudia, pues no ha dado señales de vida. La realidad está enredada con el CENTE, como todos sabemos, y etcétera, etcétera, es otro tema. Y pues yo lamento por ella y por nosotros también, porque eso ya se vio resuelto hace mucho tiempo. Pero bueno, es mi aportación en términos generales. Lamento no tener el poder para poder resolver estas cosas de una manera más humana, porque no cabe duda que lo que está pasando ahí es terrible. Y ya no vamos a tocar Ucrania y Rusia porque es otro tema, y hay los 50 y tantos mil muertos de Gaza, no significa nada. Hay datos, y yo no quisiera creerlos, de que Ucrania ya perdió 1 millón de personas, además de los 5 o 6 que se fueron de Ucrania, que tenía una población de 44 millones y un territorio, para que ustedes lo sepan, de 600,000 kilómetros cuadrados, o sea, mayor que la península ibérica, ¿no? Pero bueno, ni modo, ahí tenemos también muchísimos muertos y siguen los muertos, etcétera, etcétera. Pues es lo que yo les puedo decir. Y bueno, pues estamos aquí amarrados a las no decisiones de nuestro supuesto gobierno, y realmente es todo muy lamentable. Yo diría que por lo menos deberíamos de mandar una misión de paz para ver si podemos lograr algo y sacar a los palestinos indefensos. Y por último, hace unas 2 semanas
¿Saben ustedes quién se reunió? La Liga Árabe, 22 países árabes. Bueno, y los países árabes, todos los musulmanes, van a seguir viendo Egipto, ¿verdad? Los Arabia Saudita, Emiratos Árabes, en fin, Irán, Irak, etcétera, etcétera, van a seguir viendo la masacre. Bueno, es que es verdaderamente increíble. Si yo fuera musulmán, pues ni de chiste. Ahora bien, que Israel se haya armado hasta los dientes en todos estos años, que tenga, como dice Jalife, 300 o 400 bombas atómicas, y que los palestinos no tengan ni piedras ni palos para defenderse, pues eso también ya es ridículo, ¿no? ¿Cómo voy a comprender que toda la comunidad árabe haya abandonado, desde el punto de vista bélico, de recursos y de todo, a los palestinos ahí a su ilustre suerte, ¿no? Y que estén ellos dependiendo de un grupo guerrillero, duro, como Hamas, el 7 de octubre, a qué se metió ahí y qué fue lo que hizo, supuestamente, ¿verdad? Acabó con 1.200 israelitas, y ese es el resultado de todo lo que sucedió. Es un acto de venganza, se puede decir, ¿no? En fin, pues qué lástima que los árabes no sean más solidarios con sus propios hermanos. Me parece eso fatídico. Pues eso es toda mi contribución. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, yo quisiera en principio agradecer las intervenciones. Hemos tomado nota puntual de los señalamientos, la propuesta de poder buscar un contacto con el Colegio de Historia o la Facultad de Filosofía y Letras para abrir la posibilidad de hacer algún trabajo académico al respecto. Lo tomamos como una iniciativa muy positiva, y lo mismo respecto a los señalamientos que hizo el compañero de filosofía. Yo sí considero que efectivamente la universidad difícilmente va a hacer un pronunciamiento al respecto, por las mismas razones que ya expresó el compañero, pero también por el contexto social al que hacía referencia ahorita el ingeniero. Es decir, no hay en el ánimo de las autoridades federales y estatales ningún interés al respecto. Están metidos en sus propias problemáticas internas, enfrentando sus propias contradicciones, por cierto resultado de la aplicación de las mismas políticas neoliberales dictadas desde los centros de poder de los Estados Unidos, encarnados o representados por Trump. Creo que esto difícilmente va a cambiar si no hay, por decirlo así, un cierto despertar de sectores de población o grupos de académicos, estudiantes que al respecto quisieran presentarse, como fue lo del ayuno de los académicos o de algunos académicos en la Ciudad de México. Yo sé que es muy limitado, que no parece tener mayor trascendencia, pero a mí en lo personal sí me pareció positivo, porque por lo menos llevó la noticia a los periódicos y ya se planteó la demanda, habrá que ver qué dice el gobierno de la República, de exigir romper relaciones diplomáticas con Israel. Llevar esto a la discusión a los medios me parece que es algo importante. Bueno, en ese sentido sí, igual quisiera plantear que si tienen a bien ustedes considerar la posibilidad, podríamos establecer comunicación para contribuir en las actividades que piensan llevar, tanto en lo que tiene que ver con la publicación de estas actividades. Nosotros tenemos una revista que se llama Foro de Educación Superior, en donde damos espacio a diferentes expresiones de universitarios en general, y si alguno de ustedes quisiera hacerlo de manera individual o colectiva, podríamos también abrir el espacio para que se publicaran ahí. Es una revista digital que publica el programa de estudios universitarios.
y a la vez también, si hay la posibilidad de contribuir en la actividad, en los talleres, seminarios, conversatorios, o lo que vayan a concretar, que pudieran hacerlo con todo gusto desde el programa de estudios universitarios, estaríamos en posibilidad de contribuir y apoyar.